Señores, muchos por allí andan repitiendo, quiero elecciones ya. Es lo que se ve en la propaganda política y de muchos politiqueros venezolanos. Tenemos que entender que la situación venezolana no puede cometer errores. La política y quien está llevando hoy día el carro en Venezuela, como se dice, son los Estados Unidos y no quiere cometer ningún error debido a que puede traer consecuencias a futuro para sus inversionistas. Aunque esto no lo ven los políticos, simplemente lo que hay es un interés para ir a unas elecciones. O escuchemos a un experto electoral qué hay que hacer para llegar a unas elecciones reales en Venezuela y que no se cometan los mismos errores que se han cometido durante 27 años con los expertos en política que hemos tenido en Venezuela. Vean el siguiente video y saquen ustedes las conclusiones de lo que dice, y muchos no les va a gustar. Rodríguez va a ser o va a mantener el cargo de presidenta encargada indefinidamente hasta que el tribunal en algún momento defina qué hacer con la ausencia de Nicolás Maduro. Y la ausencia de Nicolás Maduro todos entendemos que va a ser permanente o al menos de mucho tiempo antes que se resuelva su situación legal en los Estados Unidos. Entonces hay que definir una ruta, hay que definir un proceso de transición. Como bien decías en tu introducción, hay un paso previo para cualquier elección en Venezuela, que es designar a una nueva autoridad electoral. Es inconcebible suponer que los procesos electorales de la transición venezolana van a ser normados por los rectores electorales que contribuyeron a la manipulación de los resultados de la elección presidencial del año 2024. Ahora bien, más allá de eso, hay toda una serie de condiciones que se han deteriorado en la última década que tienen que corregirse antes de hablar de una elección en Venezuela. Por ejemplo, el tema del registro electoral, venezolanos en el extranjero, en ese proceso electoral, que no es solamente permitirles votar, hay que resolver primero el derecho a la identidad, es decir, hay que darle documentos de identidad a los venezolanos en el extranjero para que después puedan ejercer sus derechos políticos, uno de ellos el poder votar. Sí, es que, a ver, si hoy ni siquiera el venezolano en el exterior tiene capacidades de desplazamiento por falta de documentos de identidad, ¿qué te puedo decir? Los que están dentro para viajar, conseguir una visa, por ejemplo, es prácticamente todavía imposible que se logre, y si lo logran, bueno, pasa mucho tiempo para eso. Cuando tomas estas realidades tan simples y piensas en, vamos a llevar a cabo un proceso electoral, dices, pero ¿con qué estructura? Ahora, la gran pregunta, Eugenio, aquí es esa estructura, ¿no? En el planteamiento, como dicen por ahí, no, el papel lo aguanta todo, pero en el planteamiento, primero, entender cómo sería posible remover o extraer de cualquier proceso electoral planteado con una autoridad electoral transitoria, cómo poder extraer o quitárselo de las manos al régimen. A ver, vamos a ser honestos. Dudo mucho que Delcy Rodríguez por las buenas vaya a decir, está bien, hagan un órgano electoral y una nueva estructura independiente, completamente transitoria para que vayamos a elecciones. Dudo mucho que eso vaya a ocurrir. Ahora, Estados Unidos ni siquiera lo ha planteado. Y encima de eso se necesita mucha plata para lograr algo así. ¿Hay realidades que te digan a ti que esto es factible, que se puede llevar a cabo? Sí, creo que ahí empieza a haber una presión creciente dentro de Venezuela, dentro de la sociedad civil organizada y dentro de algunos grupos políticos dentro y fuera de Venezuela, que empiezan a reclamar que se le ponga, que se defina un cronograma de actividades que te permita establecer un deadline para la elección presidencial o para varios procesos electorales que culminen en una elección presidencial. Dependiendo del grupo político al que le preguntes, va a depender la respuesta que te dé sobre qué elección hay que hacer primero. Habrá gente que dirá que hay que hacer primero una elección presidencial, habrá gente que dirá que primero hay que hacer una elección parlamentaria, habrá gente que dirá que primero hay que renovar todos los alcaldes y gobernadores que se escogieron también de forma írrita en 2025. En fin, hay muchas lecturas de cómo resolver la transición política y electoral en Venezuela, pero el paso previo, independientemente que sea una elección presidencial, una elección parlamentaria, o elecciones de gobernadores o alcaldes, o referendos constitucionales para eliminar la reelección presidencial indefinida, o referendos para permitir que la diáspora pueda tener representación en el Parlamento venezolano, cualquiera de esos escenarios que se llegue por un consenso político requiere la renuncia de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral
la designación por consenso, por acuerdo político de las fuerzas que están dentro, pero también fuera del Parlamento venezolano, de una autoridad electoral para normar la transición. Y esa autoridad electoral para normar la transición tiene que tener un mandato específico y un tiempo Ahí específico. acaban de escuchar cuáles son los pasos que deberían darse para unas elecciones ya. Señores, el fanatismo ciega a la gente. Hay que investigar un poco. Pero bueno, como siempre digo, nunca es triste la verdad escuchar a un experto, poner los puntos sobre las i y dar la explicación necesaria para llevar a unas elecciones libres y transparentes, para no cometer errores del pasado.